Y quiero comenzar agradeciendo y dando la bienvenida a quienes vais a participar, digamos, de esta presentación de la campaña de la Iglesia Diocesana, que coincide con esta colecta que en el comienzo del mes de noviembre se hace en toda España y que sirve no solamente para lo que es propiamente la retribución o la aportación económica, sino también como una forma de tomar conciencia de la propia Iglesia Diocesana como realidad de comunión, ¿no? La Iglesia en cada diócesis, digamos que tiene unas formas concretas, vocaciones diversas, instituciones, personas, y todo esto supone ciertamente un esfuerzo en todos los sentidos, esfuerzo por lo que se agradece, que es el lema de este año, ¿no? El expresar la gratitud a la aportación que cada persona hace como miembro de la Iglesia, como bautizado, teniendo en cuenta que la Iglesia está formada por todos los bautizados, un poco lo que también el Santo Padre está queriendo insistir, ¿no?, con ese concepto de sinodalidad, ¿no? Es decir, que la Iglesia es una realidad creada por el Señor para que, a través de la aportación de cada uno, en tanto que tiene sus cualidades humanas y espirituales, una vocación concreta, un trabajo dentro de ella, lleve a cabo la misión para la cual está en el mundo, que yo resumiría, y esto nos serviría un poco también para presentar el objetivo de esta campaña, ¿no? Por una parte, la dimensión asistencial, que es muy importante. Es cierto que en lo asistencial, cuando se presentan las cuentas, como en el caso de la Iglesia Diocesana, de esta colecta y campaña, la mayoría irían aparte, porque la Iglesia tiene muchísimas instituciones y algunas de mucho peso, como se sabe, que atienden este tema que es tan fundamental en la misión de la Iglesia. Me refiero a Cáritas, me refiero a, por ejemplo, Manos Unidas, ¿no? Y que aquí no estarían incluidas, ¿no? Pero también hay una parte de lo que sería el objetivo de esta campaña, que es la parte correspondiente a su labor asistencial. Otra muy importante, sin duda alguna, es la que se refiere al ámbito que podemos llamar de cultura, patrimonio, liturgia, que es también primordial, evidentemente. Ya sabemos la importancia que la Iglesia ha tenido y tiene históricamente y socialmente en lo que significa la transmisión de valores y también la aportación cultural, y lo que supone también el mantenimiento de todo el patrimonio que hemos recibido y que, aunque la Iglesia lo tenga como propio y lo administra porque corresponde, en el fondo es para el disfrute de toda la sociedad, y por tanto eso exige también una dedicación y una aportación importante. Y un tercer elemento, lo dejo para el final, pero no lo menos importante, es la dimensión directamente pastoral. La Iglesia tiene una misión que cumplir, una misión de evangelización, y eso exige evidentemente la presencia de distintas instituciones, fundamentalmente la parroquia, que es quizá la más visible, la más reconocible, y no solamente, otras también que colaboran con ella, y dentro de la parroquia, pues cada uno de los agentes de pastoral, tanto por el párroco, o sea, el clero, los religiosos, tanto que colaboran también en la tarea pastoral, con su vocación específica, que enriquecen, digamos, la diversidad de la Iglesia, donde se manifiestan todos los carismas para el bien común, y por otra parte, algo que cada vez se insiste y que además yo creo que es fruto del Vaticano II, que es la participación de los laicos dentro de la vida de la parroquia y de la vida de la Iglesia. Cada vez hay más presencia de laicos, bueno, y hay una parte importante también de voluntarios que dedican una gran parte de su tiempo, de sus talentos, de sus capacidades o competencias profesionales para el bien de la Iglesia. Y yo creo que es digamos que obligado, ¿no?, lo que se ha hecho este año, que es aprovechar para agradecer todo, agradecer la aportación económica, pero también agradecer la aportación en el tiempo, que a veces puede ser hasta más valioso en todos los sentidos, y de las mismas personas, porque lo que les mueve no es otra cosa que la de buscar el bien común desde su fe. Por lo tanto, yo creo que ha sido perfectamente escogido para este año. En lo que tiene que ver con directamente relacionado con la colecta, pues muy intenso, es lo que ya le daré la palabra, digamos, tanto al señor vicario, que tiene esta misión concreta, ¿no?, la de llevar a cabo el garantizar, digamos, el sostenimiento de la Iglesia Católica según el nuevo esquema de la curia, ¿no?, establecido por el señor obispo, como también al nuevo economía
que, como natural, también se debe y dedica a lo que sería la administración, digamos que concreta, ¿no?, de todos estos bienes que se reciben para que puedan ser utilizados en orden a lo que es la tarea de la Iglesia, la tarea que es evangelizadora, que es pastoral, que es asistencial, que es cultural. Como se puede ver, son muchos campos abiertos en los que en todos ellos procuramos, ¿no?, de manera, digamos que solidaria, por una parte, en comunión, cada uno según su propio lugar y tarea, llevarla a cabo dentro de la diócesis. Doy la palabra al señor vicario en este momento para que él nos pueda informar sobre esta parte que es la más novedosa, diría yo, ¿no?, que es lo que es la nueva delegación de sostenimiento de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente, tal y como dice el señor vicario general, este año contamos con la novedad, ya se presentaba a finales de septiembre, de una novedad de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. La idea partió hace unos años de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de crear en la misma Conferencia Episcopal el Secretariado Nacional para el Sostenimiento de la Iglesia, para que paulatinamente se fuera instalando en las diferentes iglesias diocesanas. Con el decreto de Curia Coriesu de nuestra diócesis, que entró en vigor el pasado día 24 de septiembre, pues pusimos ya en funcionamiento esta Comisión Diocesana de Sostenimiento a la Iglesia, que me toca a mí un poco dirigir, coordinar, y con una triple idea. Por un lado, las personas, la necesidad de agentes de pastoral que sean capaces de colaborar en la misión de la Iglesia, como estos días he comentado en diferentes medios de comunicación. Por otro lado, la comunicación, los medios de comunicación social de la Iglesia al servicio de la exteriorización y la animación para que tomemos conciencia de lo que la Iglesia hace y lo de la que la Iglesia necesita en diferentes sectores, personal, comunicativo y económico, para que la misión fundamental de la Iglesia, la evangelización y la caridad movida desde la evangelización, pues llega y sea conocida, y desde ahí se susciten cristianos, fieles laicos, comprometidos con esta misión tan necesaria en la vida de la Iglesia. Y por otro lado, como digo, nos toca comunicar, anunciar desde una actitud de evangelización, desde una actitud pastoral, para que nunca falten ni agentes de pastoral ni fieles comprometidos que desde su colaboración, según sus posibilidades, pues sostengan a la Iglesia en cada una de estas situaciones. Como también decía don Ignacio, el vicario general, pues son muchas las personas que colaboran en nuestra Iglesia diocesana, y desde esa situación, que bien, y así lo he visto desde el primer momento, que bien viene el logo, diríamos, el título de este año: gracias por tanto. El lema siempre es importante, breve pero contundente. Gracias por tanto. Gracias por la oración de tantas gentes. Gracias por el tiempo. Y gracias por las cualidades de muchas personas puestas al servicio de la Iglesia en los diferentes ministerios, los diferentes carismas, hermandades y cofradías, agrupaciones, movimientos, catequistas, agentes de curia, todos con una misión: comunicar el Evangelio. Y desde esa actitud, pues sostenimiento a la Iglesia, desde la perspectiva personal, también se dan las gracias. Y por supuesto, gracias por la ayuda económica. Gracias que hay que dar a diario a Dios por tantos dones como nos da. Y siendo conscientes de los dones que Dios nos da, nosotros compartimos. Pues gracias también a tantas personas generosas que ponen sus dineritos al servicio de la pastoral, de la evangelización, de la caridad de la Iglesia. Muchas gracias por vuestra presencia. Quiero reiterar las palabras del señor vicario general. Después de lo expuesto, yo creo que me voy a limitar a hacer una exposición somera de los datos económicos de la cuenta de resultados del ejercicio 2021. Va a ser una explicación somera porque es verdad que expuesto de esta manera los números suelen ser fríos, y no quiero abrumar
con grandes cifras, con grandes cantidades. Pero creo que es interesante ver la tendencia que tenemos ahora, ¿no? a la que estamos llegando. Las cuentas constan de dos grandes bloques, el bloque de ingresos y el bloque de gastos, con 5 partidas cada uno. Son unas cuentas muy sencillas, muy intuitivas y creo que muy claras. El total de ingresos es de aproximadamente 7.800.000 euros. En el consolidado, cuando hablamos de consolidado, estamos agregando en las contabilidades de parroquias y diócesis, con unos pequeños ajustes de consolidación. Y el total de gastos es de 7,5 millones en el consolidado. Esto arroja un resultado positivo, un superávit de unos 280.000 euros en el consolidado, correspondiente a 92.500 de diócesis y 187.000 de parroquias. Parándonos en la partida de ingresos, en el bloque de ingresos tenemos unos epígrafes que son los siguientes. Aportaciones directas de los fieles, aproximadamente unos 2.700.000 euros. Las aportaciones directas de los fieles, aquí entran las colectas, las suscripciones, colectas para instituciones de la Iglesia y otros ingresos de fieles. Son colectas parroquiales fundamentalmente, el Fondo Común Diocesano de Parroquias y Hermandades, otras colectas diocesanas y un punto muy importante que es el de los donativos, las donaciones. Y aquí quiero pararme porque esto es muy importante que quede claro. El donante tiene que saber que hay una serie de beneficios fiscales a la hora de la donación. Cuando el donativo llega hasta los 150 euros, el beneficio fiscal, la deducción en impuesto de la renta, en la declaración de la renta, es del 80%. Todos aquellos donativos superiores a 150, la demasía de 150 estaría al 35% de deducción en el impuesto de la renta, en la declaración de la renta. Cuando el donativo es recurrente, se produce un donativo de más de 150 euros, esa demasía desde los 150 hasta donde llegue el donativo, estaríamos hablando del 40%, o sea que la fidelización también se premia en este caso. La fidelización en este punto supone el haber donado una cantidad igual o superior en los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores. Por tanto, creo que es importante resaltar esto. El donante tiene una serie de beneficios fiscales, por lo tanto, desde aquí animo a todo el mundo a que participe de su iglesia mediante los donativos, a las parroquias o a la diócesis o otras entidades diocesanas. El segundo punto, unos 2.600.000 euros de ingresos, es el de la asignación tributaria, el Fondo Común Interdiocesano. Bueno, esta es la famosa X de la declaración de la renta, del por tanto, y es aproximadamente un 33% del presupuesto de ingresos, una cantidad importante. Ingresos de patrimonio y otras actividades, estamos hablando de unos 420.000 euros. Esos ingresos del patrimonio son alquileres de inmuebles, ingresos financieros y otras actividades económicas. Y tenemos aproximadamente un 5% del total. Y otros ingresos corrientes, 1.700.000. Aquí estaremos hablando de los aranceles por servicios religiosos, tasas de secretaría, tasas de archivo en las diferentes parroquias, otros ingresos de gestión. Entran en esta partida las subvenciones corrientes, subvenciones oficiales, subvenciones de la Junta de Andalucía al Colegio de San Lucas que tenemos, dotación a los capellanes hospitalarios, a los capellanes penitenciarios, bueno, esto es las visitas a templos, indemnizaciones de seguros, en todo estaría dentro de estos ingresos corrientes. Y otros ingresos extraordinarios, unos 376.000 euros, que son ingresos extraordinarios de diferentes partidas, fundamentalmente en parroquias. Nosotros en la diócesis tenemos más ajustado esta partida, en las parroquias se va hasta los 376.000. Lo dicho, el total de ingresos, unos 7.856.000 euros. En el bloque de gastos tenemos la partida de las aportaciones pastorales y asistenciales, 1.271.000 euros aproximadamente. A esta partida, yo quiero mencionar que en esta partida hablamos de aportaciones pastorales y asistenciales directas de la diócesis. Yo creo que tendríamos que hablar también de las aportaciones que hacen a Cáritas, son las aportaciones que Cáritas emplea en las actividades asistenciales,
que, como bien decía el vicario general y el vicario de evangelización, bueno, pues no están recogidas en estas cuentas, pero creo que es importante la mención. Tenemos la retribución del clero, 1.900.000, y la retribución del personal seglar, 1.600.000. Conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 2.500.000. Es una partida muy importante y hay que tener en cuenta, bueno, pues que el mantenimiento de nuestro patrimonio es costoso. Los suministros sabemos que cada vez van a más, en fin, todo lo que tenga que ver con mantenimiento y conservación, pues sabemos que son partidas que también tenemos que soportar. Y los gastos extraordinarios, 174.000. A pesar de que es verdad que tenemos una partida expresamente de aportaciones pastorales asistenciales, pero bueno, todo redunda realmente en la actividad pastoral de la diócesis. La retribución del clero, de las personas que trabajamos en la diócesis, de la conservación del patrimonio de las parroquias, bueno, pues todo redunda en una actividad pastoral asistencial que es la que nos define. Total de gastos, 7,5 millones, para un resultado, como hemos comentado, de 280.000 euros. Destacar que la tendencia es positiva, que este año 21 hemos ido a mejor, después de un año 20 difícil, no hace falta explicar los motivos, un año de pandemia que realmente, pues para la diócesis fue un año complicado. Creo que la tendencia, como digo, es positiva y, bueno, ya puedo anunciar que el año 22 también está siendo bueno, por lo tanto creo que tenemos que seguir como vamos. Creo que poco más tengo que añadir. Si tenéis alguna pregunta al respecto, pues estamos encantados. Al efecto, Alberto, quizá de desmitificar aquello que se tiene una idea, se empeña en que el Estado sostiene la Iglesia, y aunque la asignación tributaria tampoco es el Estado sostiene la Iglesia, sino el contribuyente, vamos a pasar por la idea de que haya quien siga pensando que es un modo de llamar la atención que por encima de esa asignación está la aportación directa de los fieles. Así es. ¿Esto es común en la diócesis o esto es un mérito que tenemos nosotros? Bueno, que la aportación directa sea superior a la asignación tributaria. Bueno, yo hablo de nuestra diócesis. El año pasado, hemos hecho referencia al año pasado, el año pasado también, el año 20, el ejercicio 20, también fue un año en el que las aportaciones directas de los fieles fue muy importante. De hecho, este año estamos manteniendo las cifras del año pasado. El año pasado la gente se volcó con su iglesia, sabiendo que fue un año difícil y la gente, los fieles, el pueblo de Dios, la verdad es que estuvo a la altura. Y este año se está manteniendo, pero no es algo novedoso. Es verdad que la asignación tributaria es importante, pero las aportaciones directas de los fieles siempre están a la altura. Por lo tanto, yo creo que tenemos una diócesis sana, una diócesis fuerte y una diócesis comprometida. La gente, yo creo que está comprometida con su iglesia diocesana. Estaremos hablando de una cifra récord a lo largo de la historia de la diócesis, esos 2.700.000. Sí, ¿La más alta que ha habido nunca? Yo diría que de las más altas. Además, aprovechando esa inercia del año anterior. La gente se ha volcado, la gente es consciente de que cuando hay una necesidad tiene que estar ahí. Y tanto en parroquias como en la diócesis, así ha sido. Por lo tanto, sí, yo lo haría de que es un dato muy positivo. Yo también quisiera, ahora completando un poco lo que dice Alberto, tener presente que hablamos muchas veces de los fieles, pero es que hay mucha gente que no son fieles, incluso que se declaran un poco agnósticos y tal, y son solidarios y colaboran con la Iglesia. Eso para nosotros es una nota de reconocimiento y de credibilidad, ¿no? En campañas como Manos Unidas, en campañas de Cáritas. Los tiempos de pandemia lo hemos visto, a mí personalmente me han llegado donativos, ¿no? De gente que yo con la Iglesia no tengo mucho que ver, pero sé la labor que hace la Iglesia. Y a mí eso francamente me alegra. Y también eso me motivo de agradecimiento y de reconocimiento, ¿no? Porque sobre todo a nosotros eso nos da como he comentado, una nota de credibilidad. La gente se fía de la Iglesia para dar también su dinero y muchas veces los dineros es lo que más queremos. Y cuando ves que lo sueltan así de forma desinteresada, yo eso lo valoro muchísimo. Por eso también es bueno también eso traerlo a colación, ¿no? Porque hay gente incluso que colaboran con la restauración del patrimonio eclesiástico. Lo hacen tal vez por amor a la cultura, pero bueno, se tienen esas consideraciones. Y eso también es digno de considerar, ¿no? Cuando se ven estas cifras, cuando se ven como la gente que aporta a Manos Unidas, a Domus, a Infancia Misionera, bueno, son instituciones que están ahí, que son de la Iglesia, pero gente que no está demasiado en comunión con la Iglesia, aporta. Por supuesto, los fieles muchísimo,
Pero cuando hay gente así, pues como digo, esto es digno de tener en cuenta. Y yo lo valoro muchísimo. Y pues aprovecho esta última palabra para agradecer y saludar en nombre del señor obispo, a quien represento evidentemente el hubiese querido estar, pero tiene tareas también con los obispos del sur en este día que le hacían imposible. Pero sí me dijo anoche concretamente que no dejara de decir esta palabra de agradecimiento, y tomando de las suyas, de las que dejó escrito en el pequeño folleto que presenta la campaña, tiene que ver con el tema del nombre del decreto de la curia y también con el año jubilar, ¿no?, del corazón de Jesús. Tiene mucho que ver con el corazón de la Iglesia, de lo que ella como misterio, el cómo se manifiesta en los signos. Quiero decir que los números, las cantidades, nos pueden parecer frías, pero expresan en el fondo la verdad de la vitalidad interna de la Iglesia. Cuando hay una participación de muchas personas, tanto en lo que supone su tiempo, como en sus talentos y competencias profesionales, como también en la parte económica, significa que hay una implicación, no solamente externa, retributiva, sino interna, porque se siente parte de ella. De alguna forma, se suele decir que el corazón muestra su vitalidad a través del aspecto de la persona por fuera, pues algo parecido se puede decir de la Iglesia. Es decir, cuando se den estos signos de la implicación de los laicos, del pueblo de Dios, de la conciencia de ser cada uno miembro de ese cuerpo y por tanto tener que contribuir, no como una obligación, sino como algo que surge de dentro, significa que se da ciertamente una vitalidad en las parroquias, en los movimientos. Tenemos, gracias a Dios, muchas vocaciones. Son signos de que se trata de una iglesia, una diócesis no grande, pero sin embargo que goza de muy buena salud. Que, bueno, confiamos que por la acción del Espíritu Santo podamos cumplir esta misión que nos ha encomendado el Señor y a la que ciertamente esta campaña quiere también formar parte. De nuevo agradezco la presencia y aprovecho también, tomando el lema de este año, expresar agradecimiento a todos los que durante todo este curso han contribuido con parte de su vida en lo material y lo espiritual a esa misión de la Iglesia. Gracias. Por tanto, podemos decir como última palabra de este día.